Marcelo Viso, buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, por supuesto, como todos los jueves acá. Sé que me excedí la semana pasada, pero esta semana voy a No, tratar de ser un poco más te breve. excediste porque los temas que Sí, abordaste, que abordamos, estuvieron muy interesantes. Y el tema de la economía que tiene que ver con nuestra región, evidentemente lo coloca en un lugar mucho más expectante. Se sigue sí, hablando de sí, Sancor. El gobernador sí. habló del enfermo en terapia intensiva. El gobernador dijo, Sancor es como un hermano, como un amigo. Sancor no se vende, no es una pieza que se puede canjear por dinero. Sancor no se vende. El gobierno provincial ha tenido gestos en esa dirección. El gobierno nacional, en forma dubitativa, a veces propone una ayuda extraordinaria y luego retira la oferta o pone muchas condiciones. De hecho, lo concreto es que Sancor está en estado crítico a pesar del salvataje, del parche económico o financiero de los últimos días. ¿Qué se puede hablar en este tema, Marcelo? Hoy deberíamos empezar, bueno, ya creo que desarrollamos bastante el tema la semana pasada y deberíamos empezar a hablar del día después del acuerdo, por supuesto. Se llegó a durante la semana pasada, bueno, durante los primeros días, final de la semana pasada y primeros días de esta, se llegó a un acuerdo en base a lo que ya habíamos planteado, de que había algunos pedidos de parte del Gobierno Nacional para concretizar ese aporte de 450 millones que iba a hablar, que iba a ayudar a Sancor a reflotarse, y se están empezando a conocer una serie de datos, ¿sí?, acerca del primer trimestre del año, sobre todo el trabajo y de cómo fue digamos, el número interno de la empresa. Y este día después me parece, como una opinión personal, que es un día como el de hoy, un poco nublado. Sancor está pasando una situación muy difícil. Durante este primer trimestre del año se está hablando de un déficit de hoy a cubrir de 2.000 millones de pesos. Dentro de esos 2.000 millones de pesos tenés 600 millones de pesos de sueldos, hay 900 millones de pesos de insumos. Dentro de estos insumos estamos hablando de lo que Sancor utiliza para producir todas las líneas que luego ven en góndola y que se venden al público en general. Entonces uno se pregunta específicamente, 450 millones de pesos, que es el aporte que va a hacer el Gobierno Nacional en base a haber acordado con la dirigencia gremial la reducción de ese aporte extraordinario que hablamos la semana pasada y que la dirigencia gremial estuvo de acuerdo de reducirlo hasta el mes de diciembre, por supuesto, en llevarlo a 1.500 pesos para las empresas que tienen más de 70 empleados y a 750 a las empresas que tengan menos de 700 empleados. Recordemos que el valor que tenía ese aporte era de 3.600 pesos. Bien, volviendo al tema, los 450 millones servirían para paliar la cuestión sueldos de Sancor. Y ahora empezamos a ver cuál es la otra problemática, que ya lo planteamos la semana pasada. Sin insumos la empresa tampoco va a poder trabajar. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que salir a tomar todos los tambos que en algún momento tuvieron y que por una cuestión de fuerza mayor y por no haber cobrado, terminaron arreglando con otras empresas o terminan entregando su producción a otras empresas. El caso más emblemático es que la cooperativa, ustedes saben que Sancor es una cooperativa, de hecho es Sancor Cool porque es Cooperativa Unidas Limitada. Esa cooperativa, cada una de esas cooperativas que integran Sancor son una serie de tambos o grupos que entregan leche a la empresa. El tambo, para que ustedes se den una idea, el tambo número 1, que está compuesto por unos 35 tamberos en la cooperativa número 1, que son 35 tamberos nucleados, hoy ya dejó, ¿no?, por supuesto, de entregar 50.000 litros diarios a la empresa, lo cual va a hacer que esos litros es muy difícil que los vuelvan a retomar. Así como esta, hay un montón de ejemplos. Ya hay empresas que se han hecho cargo de parte de la deuda, es decir, no se han hecho cargo de la deuda de Sancor, le han adelantado dinero por la producción por los meses que no habían cobrado.
Esto es un interrogante, aquí se plantea un interrogante muy grande. Respecto al tambo número 1 que mencionabas, Sí, la cooperativa. La cooperativa del tambo número 1 es una cooperativa de tamberos. Sí, es una la cooperativa que le brinda el insumo básico que es la leche a la cooperativa Sancor, a Sancor, la cooperativa de servicios como firma. No, a la firma Sancor, que es una cooperativa que se dedica, una unión de cooperativas a la producción, a la distribución. Efectivamente, de productos lácteos en sí. Ya hoy se está notando la falta de productos lácteos en góndola. Esto hace que se acentúe es una cuestión básica de oferta y demanda. Al desaparecer una competencia, los otros precios no van a bajar, van a subir porque hay obviamente un mercado que tienen que asumir, tienen que contar con costos mayores para producir y lograr ese segmento que antes tenía Sancor, o esa cantidad de litros, esa cantidad de producción que tenía Sancor. Entonces, ¿en qué va a redundar este problema? Que hay que solucionar más de una de las aristas que se estaban discutiendo. Creo que no es solamente salir y decir que la empresa está únicamente en terapia intensiva y que en realidad no se vende. De hecho, líneas se han vendido, algunas a un holding estadounidense y otras a Vicentín ya con anterioridad. No creo que tampoco sea la solución únicamente venderla, sino que me parece que la reestructuración que se plantea en base a los requerimientos del Estado Nacional para entregarle los 450 millones o volver competitiva a la firma, deberían ser bien estudiadas y debería ser ya programado. No, la cuestión es, vamos a cobrar, vamos a arrancar, pagamos los sueldos, seguimos produciendo y después vemos cómo lo reestructuramos. Yo creo que la situación debería empezar a plantearse ya hoy. ¿Cómo vamos a reestructurar o cómo se va a reestructurar una empresa que en 3 meses del año genera un déficit de 2.000 millones de pesos? El ministro de Producción, Luis Contigene, dijo que hace 3 meses había un plan consensuado de reestructuración de la cooperativa y que fue demorado el auxilio económico por la Nación, inexplicablemente, y que generó un perjuicio importante que se cuentan en millones de pesos a la cooperativa. Pero que el primer crédito, el primer auxilio de la Nación a Sancor el año pasado fue devuelto íntegramente. Por Sancor. Por Sancor. Que Sancor tiene una capacidad, evidentemente, por sus antecedentes en el mercado, por su prestigio, por la calidad de su producto, que evidentemente está instalada la idea de que Sancor es un producto de calidad, ¿no? Puesto en la mesa. Hay que ser realista, que es la nave insignia de la producción lechera argentina. Si uno habla de producción, habla únicamente de 2 o 3 marcas a nivel nacional. Después, por supuesto, se ven un montón de firmas que son locales o que tienen una envergadura menor. Pero es una cuestión lógica que si nosotros planteamos que existe un plan de reestructuración para la empresa, este plan de reestructuración no debería haber sido demorado durante estos 3 meses, debería haberse puesto en práctica. Por una cuestión lógica, estos 3 meses son los que generaron este desfasaje de 2.000 millones de pesos. Entonces, vuelvo sobre el mismo punto. No solamente tenemos que pensar en retomar la producción, sino en reestructurar la empresa y retomar todo el segmento desde el inicio, es decir, desde la producción láctea hasta las cadenas logísticas. Exacto. Por supuesto, regulando además el precio de la leche. La política láctea hace mucho, los distintos gobiernos que han pasado por la Argentina, tanto nacionales como provinciales, tienen una deuda muy grande con la política de producción láctea. Hoy están tratando de solucionar problemas que se han dado por las injerencias climáticas durante el año anterior, finales del año anterior y principio de este año. Para ello la provincia ha destinado 250 millones de pesos que ya los han un poco repartido, ya lo explicamos al tema también, van a dar 2.000, una cifra de 2.000 pesos por animal hasta llegar a un tope máximo de 200 animales por unidad productiva. O sea que algunas medidas se están empezando a tomar, pero con respecto a lo que vos decías, reestructurar, por ejemplo, una cuestión de valor lácteo, de valor de litro o el precio del litro de leche, sí, debería tomarse una política y debería acompañar el Estado a las distintas políticas de producción que tienen las regiones,
Por supuesto que no va a ser lo mismo una región que tiene 1.500 tambos a una región que tiene 100 o 50. Pero sí hay que cuidarlo porque después se generan este tipo de desfasajes. ¿Y qué va a suceder al final? Si no hay un insumo, no hay producción, por más que tengamos asegurados los puestos de trabajo. Entonces es toda una cadena y yo vuelvo a repetir cuál es mi preocupación. Frente a un determinado negocio, o cualquier negocio que podemos, vos o yo o cualquiera de los que está mirando puede encarar, nadie lo hace para perder. Nadie inicia ningún negocio para perder dinero. Todos iniciamos un negocio para medianamente mantenernos o mejorar una situación económica personal. Entonces, si yo no puedo mantener la unidad productiva base, obviamente se desmorona toda la cadena. ¿Qué te quiero decir? Yo ya lo mencioné. Durante los últimos 15 años se han perdido miles de cabezas, y me atrevo a decir que más de miles, muchas más, de cabezas de ganado porque no es rentable la crianza. Se ha perdido genética también ahí. Se ha perdido genética, el ganado se ha perdido tecnología en esto, porque el tambo que se cierra remata todo y muchas veces la cuestión física queda en el mismo lugar. Marcelo, ¿podemos, salvo que quieras redondear la cuestión Sancor, pero podemos en 4 minutos explicar la situación del dólar o te parece que lo dejemos para la próxima semana? No, si vos lo O querés un adelanto hacemos, el dólar. Hoy por hoy en relación al dólar, y bueno, cerrando este tema, se espera, vamos a tener que esperar para ver qué es lo que pasa con Sancor. Es una cuestión real. ¿Sí? Vamos a tener que esperar unos días a ver cómo se reestructura, qué medidas van a tomar, cómo va a ser la división de este salvataje económico, y ahí se podrá hacer un análisis mucho más cercano, más allá de los miedos que yo pueda tener. Con respecto al dólar, que es un tema que lo habíamos estado charlando fuera de cámara y que a la gente le interesa también, el dólar está sujeto. La política monetaria argentina siempre está sujeta a la política no solo de producción, sino a una política exportadora que es la que nivela la balanza económica del país. Con un dólar estable entre 15 pesos y 15.50 no tenemos competitividad fuera del país. Hoy por hoy se espera que para fin de año el dólar tenga un aumento de un 20%. Pero ¿cuál es el tema? Ya hablamos la semana pasada de la finalización del blanqueo. La finalización de los distintos periodos que la gente podía tomar en su momento y que, bueno, depositó los dólares y después, a los 6 meses, podía sacarlo. Esos 6 meses comenzaron a vencer a partir de ahora y esos dólares se van a volcar al mercado de una forma u otra, en una inversión u otra, sea en inversiones inmobiliarias, en inversiones en rodados, en inversiones en empresas, en lo que sea. Eso va a hacer que el dólar todavía tienda a bajar más, con lo cual el Estado va a salir a comprar dólares a un precio más bajo para estabilizarlo y no perder más competitividad de la que tenemos. A eso hay que sumarle que en esta época comienza la liquidación de los cereales por parte del sector agrario, lo cual va a hacer que aparezcan más dólares todavía. Entonces se va a generar una situación de que la competitividad va a aparecer la competitividad a nivel exportador del país, y estamos hablando de la balanza comercial de nuestra nación, va a aparecer recién en la segunda mitad del año. Y el dólar va a ser una inversión como inversión viable recién cerca de fin de año, cuando empiecen a darse los movimientos hacia arriba de la moneda. Muy bien, Marcelo Viso con su columna de economía. La semana próxima vamos a seguir abordando los temas de interés para la región, de interés para el bolsillo del hombre de a pie y de interés para el bolsillo de los empresarios, aquellos que tienen pequeñas empresas, pymes, y aquellos que tienen dificultades económicas gigantes, aunque no sean empresas por definición como la cooperativa Sancor, pero tengo una estructura de dimensiones sin par en la República Argentina. Se podría comparar con Fonterra en Nueva Zelanda, se podría comparar con Conaprol en Uruguay. Sí. Es más, esa es la característica de Sancor. Perdón, ¿no? Se está hablando de que esos son algunos de los posibles compradores, junto con Lactalis y junto con algunas empresas francesas, de los que estarían interesados en comprar los activos de Sancor.